Estamos Vale. prontos para empezar la charla, ya tenemos pronta a Beatriz. Bueno, primero que nada presentarme para los que no me conocen. Bueno, mi nombre es Beatriz, soy ingeniera informática de la Universidad de la República, trabajé varios años también como docente de ingeniería de software en la universidad, fui parte del grupo que creó el Centro de Ensayos de Software, y fue ahí, por trabajar en el Centro de Ensayos de Software, que empecé a trabajar en testing, o sea, trabajaba en ingeniería de software, pero gracias al CES fue que empecé a estudiar testing. A partir de ahí hice mi máster en el CES, hice un proceso de testing, y luego me fui a la Universidad de Castilla-La Mancha a hacer el doctorado en testing en el año 2007, y bueno, mis tutores en ese momento me mandaron al País Vasco a hacer una estancia de investigación, ahí conocí a mi marido y me quedé. Entonces, ahora vivo en el País Vasco, en San Sebastián, tengo 2 niños aquí, y ahora trabajo en una empresa que se llama LKS Next, que es una empresa del grupo de la corporación Mondragón, que es una de las cooperativas más grandes del mundo. Es una empresa que tiene 3 ramas, una rama de finanzas, una rama de servicios legales y una rama de consultoría informática. Somos más de 600 personas que trabajamos en la empresa, y yo me encargo de la parte de calidad de software, soy la responsable de calidad de software. Entonces, una vez dicho esto, vamos a entrar en lo que es el tema de hoy, que vamos a hablar un poco bastante, de calidad de código y de cómo nos pueden ayudar las herramientas en la calidad de código. Entonces, primero les voy a compartir un poco la problemática que hay, ¿no? En general con la calidad de código. Varios estudios dicen que la mayoría de los defectos se inyectan durante la codificación, ¿no? El 85% de los defectos se inyectan en la etapa de codificación. Luego, durante el resto de las etapas, los defectos se van encontrando. La mayoría se encuentran durante la etapa de pruebas unitarias, pruebas funcionales, principalmente durante la prueba ya del sistema previa a la puesta en producción, y lamentablemente hay defectos que se encuentran todavía en la etapa de producción. El problema con esto es que el costo de estos defectos va creciendo según la etapa que estamos. Obviamente, encontrar un defecto en la etapa de codificación nos cuesta 1, mientras que en la etapa de producción nos cuesta 640 veces más. Entonces, ¿qué vamos a querer nosotros como testers? Vamos a querer que esa curva cambie, ¿no? Y los defectos, en vez de encontrarlos durante las pruebas, los encontremos lo más pronto posible, sobre todo en la etapa donde se están haciendo esos defectos, que es durante la codificación. Esto es un poco lo que se llama el shift left testing, o sea, hacer el testing hacia la izquierda. Pero además de eso, nos va a interesar otra cosa más, desde el punto de vista de la calidad de código, y es que esta curva además se aplane, que no sean 85%, sino que sea mucho menos. Entonces, sobre esto vamos a estar hablando en la charla. Nosotros nosotros utilizamos una herramienta que se llama SonarQube para trabajar con la calidad de código. Es una herramienta de análisis estático de código fuente, y esta herramienta hace foco principalmente en 3 partes de lo que viene a ser el proyecto de software: la mantenibilidad, la confiabilidad y la seguridad. Entonces, lo que nos permite mayoritariamente esta herramienta es medir y comparar proyectos de una misma tecnología, ¿no? O sea, tiene en cuenta la tecnología con la que está hecha el proyecto. Y esto nos permite darnos cuenta dónde debemos mejorar el código aplicando buenas prácticas de código. Entonces, SonarQube para esto lo que hace es definir una determinada cantidad de reglas. Esas reglas vienen de un trabajo previo muy grande que hay de la comunidad de software de ir mejorando. Entonces, de esta comunidad tan grande de usuarios que tiene Sonar detrás, esta comunidad de usuarios no solo aporta nuevas reglas, sino que aporta bugs en las reglas existentes, van mejorando en función de eso las reglas. Es una herramienta en parte open source, porque Sonar no es todo open source, hay una parte que la cobran y la cobran bien, pero hay una parte open source que es para trabajar con la mayoría de los lenguajes más comunes, como por ejemplo Java, JavaScript, C#, etc. Entonces, la mejora continua en la que se basa Sonar se basa principalmente en el asunto de las reglas, ¿no? Entonces, respecto a las reglas, tenemos reglas de tipo de confiabilidad, que ellos le llaman reglas que detectan bugs, y estos bugs quieren decir
que son reglas que detectan cosas que luego en producción podrían dar un error. ¿Vale? Un bug. Luego tenemos reglas de tipos de seguridad, que ahí las divide en dos. Están los security hotspots, que vendrían a ser como cosas que él detecta, que pueden ser problemas de seguridad en el código, pero no está seguro si es un error. Entonces él te dice, cuidado con esto, revísalo, a ver si en tu software es un error o no. Son como puntos de atención, los security hotspots. Y después, por otro lado, están las reglas que tienen que ver con las vulnerabilidades. Eso sí, él los considera issues, o sea, errores, defectos, y entonces él dice, bueno, estas vulnerabilidades las tendrías que solucionar en tu código. Todas estas reglas, en general, se basan en OWASP, el patrón OWASP de seguridad. Luego tenemos reglas que tienen que ver con la mantenibilidad. Estas reglas ellos le llaman issues de tipo code smell, que vendría a ser como que hay algo que huele, ¿no? Algo que huele mal en el código. Entonces, estas reglas tienen que ver con la mantenibilidad, pero también tienen que ver con la complejidad del código y con la duplicidad. Entonces, les voy a dar un ejemplo de estas reglas. Esta charla no es una demo de la herramienta, ¿vale? La herramienta, hay 1000 domos por ahí, o sea, yo simplemente les voy a contar un poco cómo es la herramienta, para contarles por qué a nosotros nos parece importante desde el punto de vista de la calidad de código, pero no les voy a hacer una demo extensiva de la herramienta, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para que se den una idea de cómo funciona la herramienta lo que hace es, toma el código fuente, y entonces, por ejemplo, en este caso, en este código hay un if. Entonces dice, si las referencias son nulas, o reference.count es igual a 0, entonces entramos en un for each, y dentro del for each tenemos un reference.add de un objeto. ¿Qué pasa aquí? Que a este if podríamos haber entrado de dos formas, con reference count 0 o con reference en null. ¿Qué pasa cuando reference es null y le quiero hacer un add? Tengo un null pointer exception, que esto se está dando en tiempo de ejecución, o sea que esto quiere decir que el sistema se me cae en producción. Entonces, este tipo de reglas, Sonar las encuentra súper rápido, y yo creo que son reglas muy útiles, darse cuenta cuanto antes el desarrollador que está cometiendo estos errores. Porque en general son errores de distracción que llevan a fallos en producción. Este es un tipo bug. Por ejemplo, para que tengan una idea de lo que es un code smell, como les decía, code smell son todas aquellas cosas que tienen que ver con la mantenibilidad. Entonces él dice, el código que tiene código comentado, el código comentado es menos mantenible que el código que no tiene código comentado. Entonces, cada vez que Sonar ve código comentado, esto lo marca como un issue de tipo code smell, y te dice, bueno, borre este código comentado. ¿Por qué? Porque el código comentado no sirve para nada. O sea, hoy por hoy los gestores de versiones que tenemos funcionan muy muy bien, y si quisiéramos volver a un código anterior, es muy fácil volver a la versión anterior donde estaba ese código. No vale la pena dejar código muerto ahí. Y además, ese código comentado luego nunca se borra, y luego viene gente, y nadie se anima a tocar ese código comentado. Entonces, por favor, borren el código comentado, como les dice Sonar. Entonces, bueno, esto es para que tengan una idea simplemente de cómo es esto de las reglas, ¿no? Entonces, Sonar, ¿qué hace? Hace lo siguiente. Para ver cómo es la calidad interna del proyecto, usa las reglas y las aplica a un proyecto software. Pero, ¿qué reglas aplica? Porque tenemos para cada lenguaje, yo no me acuerdo bien, pero yo creo que para Java, por ejemplo, tiene alrededor de 1000 reglas, otras tantas para C#, otras tantas para TypeScript y tal. Entonces, cuando yo me encuentro que quiero usar Sonar para un proyecto, ¿qué reglas uso? Entonces, en ese caso, Sonar tiene una cosa muy buena, que es un perfil, bueno, primero define los perfiles de calidad. Los perfiles de calidad son todas aquellas reglas que yo voy a usar en mi proyecto, ¿vale? Yo tomo del conjunto total de reglas que tengo, digo, bueno, yo solamente voy a usar en mi proyecto estas 200 reglas, porque bueno, son las que yo quiero. Lo que nos ayuda Sonar en esto es que nos dice, yo te voy a dar un perfil por defecto, que es un perfil que tú puedes usar cuando quieras, si no tienes ganas de definirte otro perfil. Entonces, en el perfil, por ejemplo, para Java, que es el ejemplo que les estoy poniendo acá, tiene 452 reglas en total, de las cuales 140 son bugs, 27 son vulnerabilidades, 256 son code smell, supongo, porque no me deja ver esa parte de la pantalla, pero bueno. Entonces,
lo importante aquí es que Sonar nos da un camino, nos dice, bueno, si tú quieres empezar con Java y no sabes qué reglas usar, usa las de SonarWeb. Una vez que veas si esas reglas te sirven o no, puedes agregar o quitar las que quieras. Entonces, a mí me parece que eso es una muy buena forma de empezar. Y por otro lado, bueno, estas son las reglas, ¿no? Las reglas nos dicen qué ISUs tenemos en el código. Entonces, otra cosa que nos permite hacer la herramienta es definir umbrales de calidad. Esto nos permite decir si mi proyecto llega a un nivel mínimo de calidad que yo quiero o no. Esto nos sirve para comparar proyectos, definir cuándo una versión puede pasar a producción, ver si el resultado pasó o falló, porque al final yo defino un umbral de calidad, se lo paso a mi proyecto y el resultado va a ser, tu proyecto pasa el umbral de calidad o no lo pasa. Nos permite medir cuán mantenible es nuestro proyecto, porque al final yo le estoy pidiendo unas métricas y me los está pasando o no. Y si no pasa, me permite tomar acciones en forma inmediata. Entonces, por ejemplo, para que se hagan una idea, esto es el perfil de calidad que nosotros, el umbral de calidad que nosotros usamos en nuestra empresa. Sonar tiene uno que es por defecto de Sonar, pero a nosotros no nos gusta porque solamente tiene en cuenta el nuevo código y no todo el código. O sea, Sonar distingue entre el código completo o la última versión de código, o sea, el delta nuevo que has ingresado en la última versión. Y el perfil de calidad de Sonar, que trae por defecto, solo tiene en cuenta el delta, el nuevo código, y a nosotros no nos interesa solo eso, nos interesa todo el código, o sea, a mí me interesa que todo el código tenga calidad. Entonces, por eso nosotros hemos definido métricas para todo el código, por eso aquí, si se fijan, dice condiciones sobre el overall code, todo el código. Entonces nosotros pedimos que no haya blocker issues, eso no se los comenté, los issues, ya sean bugs, vulnerabilidades o code smell, tienen distintos niveles de criticidad, puede ser blocker, critical, major, minor o info, ¿no? Los que nos van a importar en general son los blocker, los critical y los major. En general los minor y los info los vamos dejando un poco de lado. Se van solucionando, pero con menos intensidad que los otros. Entonces, sí o sí, a nosotros en nuestra empresa nos interesa no tener blocker issues, o sea, no tener ningún issue bloqueante, que las líneas duplicadas que existan en el código siempre sean menor al 10%, y que los ratios de mantenibilidad, confiabilidad y seguridad sean A. Estos ratios los calcula Sonar teniendo en cuenta determinadas cosas, son unas métricas, y bueno, nosotros pedimos que esos ratios estén en A en los proyectos. Entonces, ¿cómo funciona Sonar? Una vez que pasamos Sonar en el código, nos da un cuadro de mando. Este cuadro de mando en la última versión es este que se los estoy mostrando ahora, que la última versión es de hace poquito, hace un mes, un poco más, 2 meses tendrá. Entonces, primero tenemos una pestaña donde nos dice el overall code, o sea, todo nuestro proyecto, en qué situación está. Esto es un proyecto real nuestro, lo saqué ahora, un pantallazo de un proyecto nuestro. En este caso pueden ver aquí que el proyecto pasó el Quality Gate, y luego que no tiene ningún bug, por lo tanto la métrica de confiabilidad es A, tiene 2 vulnerabilidades, por lo tanto la métrica de seguridad es D. Esto seguramente sea porque las vulnerabilidades que tiene además son criticals, porque para que sea D tienen que ser criticals. Luego que no tengo nada de los security hotspots, no tengo nada para revisar, ya lo he revisado, y luego me está diciendo que tengo 579 code smell, o sea, tengo 579 fallas de mantenibilidad que tendría que revisar, y también me dice qué tiempo él estima que llevaría a solucionar esto. Nos dice, para solucionar los 579 code smells, te llevaría 6 días y 7 horas de trabajo de un desarrollador a 8 horas, ¿vale? Entonces, incluso con todos estos code smell, que les puede parecer mucho, pero esto es muy poco, les digo yo que es muy poco, este proyecto tiene un ratio de mantenibilidad de A. Y luego nos da 2 datos más muy interesantes. Uno es el cubrimiento de las pruebas unitarias. Este es un proyecto Java, justo el que saqué, y en este proyecto Java tenemos 35 pruebas unitarias que nos dan un cubrimiento de cerca del 29% de las líneas de código, ¿no? Cubrimiento de línea nada más estamos midiendo ahí. Y por otro lado nos da otra métrica muy interesante que nos dice qué cantidad de código duplicado tenemos. En este caso es muy bajo, un porcentaje de 1,5% de código duplicado es muy bajo. En general los proyectos, la mayoría de los proyectos están más cerca de un 5, un 8, un 10% de código duplicado.
Entonces, como verán, nos da mucha información, y muy interesante. Además de esto, para el código general, tiene otra pestaña que es para el nuevo código, lo que les decía, el delta, lo que se ha agregado en la última versión. Y es exactamente igual, nos da estas mismas métricas, pero solamente mirando lo que he traído nuevo en esta última versión. Entonces, ¿qué es un poco lo que nosotros nos ayuda? Sonar nos ayuda en nuestro proceso de DevOps. DevOps es un conjunto de prácticas que combina las operaciones, el mundo de TI de operaciones, con el mundo de desarrollo de software, ¿vale? Estos dos mundos antes eran mundos separados, y a partir de que aparecieron nuevas tecnologías, estos mundos se han podido unir y hemos podido hacer lo que se llama el proceso de integración continua y de entrega o deployment continua, ¿no? Y de esta forma acelerar la entrega de software, y una cosa muy importante, acelerar la entrega de software de calidad, porque acelerar la entrega de software lo hace cualquiera. Ahora, entregar software que tenga calidad es lo complicado, rápido y bien. Entonces, en estos dos mundos hay que meter también el mundo de calidad. Entonces, nosotros como testers o como personas de calidad, ¿qué nos va a interesar? Nos va a interesar que en esta automatización que se hace en el proceso de DevOps, esté también la automatización de las actividades de calidad. Eso es súper importante, o sea, no solo que se automatice una entrega, sino que se automatice la calidad de esa entrega. Entonces, en ese punto juega un papel muy importante el pipeline, lo que se llama el pipeline, que es el conjunto de prácticas que se van a incorporar en esa automatización continua, y cómo se va a controlar en forma permanente todo el ciclo de vida de esa automatización continua. Entonces, a nosotros nos interesa mucho que en el pipeline estén las actividades de calidad. ¿Para qué? Para lograr no solo una continuous integration, sino también un continuous testing, que el testing se haga todo el tiempo a la vez que se esté haciendo nuevas versiones. Entonces, esto es un ejemplo de un proyecto en el cual nosotros hemos trabajado, no pongo el cliente por razones de confiabilidad, pero bueno, es uno de los proyectos que hemos trabajado con la metodología de DevOps. Entonces, ¿qué beneficios vemos nosotros en esta forma de trabajo? Primero, reducir tareas repetitivas y manuales, como era antes hacer un build. Ahora, con integradores automáticos como es Jenkins, por ejemplo, que es el que usamos en este proyecto, era un proyecto Java, utilizamos en este caso Jenkins, reducimos la tarea de hacer el build. A su vez, Jenkins nos permite que en el momento que estemos haciendo el build, podamos hacer lo que hablábamos en el pipeline de las tareas automáticas de testing. En este caso, si teníamos pruebas unitarias, le podemos decir a Jenkins, cuando hagas el build, ejecuta todas las pruebas unitarias y de integración, y en caso de que esas pruebas funcionan, pues ese build puede pasar a producción. Pero si las pruebas unitarias no funcionan, entonces ahí tenemos un momento de control. Esas pruebas no están funcionando, alguien tiene que mirar qué es lo que está pasando, y si se puede hacer o no el pase a producción. Lo mismo, y ahí es donde interviene Sonar en la integración continua, o sea, nosotros podemos desde Jenkins decir, cuando se haga el build, también ejecuta Sonar. Y si lo que estás haciendo al build no pasa el umbral de calidad en Sonar, eso no se puede pasar a producción. Hay que avisarle a alguien para que revise. Lo bueno de todo esto es que la integración continua, debido a las herramientas que hay ahora, por ejemplo en este proyecto nosotros usamos GitHub con la tecnología de Git, podemos crear versiones rápidamente, en cualquier momento todas las versiones que queramos. Y podemos tener además una visión completa, porque ya sea con los cuadros de mando de Jenkins, o de JUnit, o de Sonar, o incluso podemos integrar estas herramientas también con un Jira, que los ISUs que encontremos vayan directo a Jira, nos permite tener un cuadro de mando completo en este proceso de integración continua. Y lo que terminamos obteniendo es una mayor confianza y seguridad del equipo de trabajo en lo que está haciendo el deploy. Nosotros además, en este proyecto que les estoy contando, también teníamos pruebas automatizadas funcionales usando Cucumber y Selenium a nivel funcional y con JUnit, y también las ejecutábamos al ejecutar el pipeline.
Bueno, entonces, Sonar, ¿cómo nos ayuda en el DevOps? Lo que les decía, tiene un apoyo a la integración continua. Esto permite hacer builds usando distintos frameworks, como puede ser Ant, Maven, Gradle, etc. Nos permite usar distintos entornos de integración continua, como puede ser Jenkins, Azure o los demás. Y esto para mí es una cosa muy, muy importante que tiene Sonar, que no solo tenemos el Sonar Web, que es cuando hago un build, me dice en la web, en la web, me dice qué ISUs tengo yo en el código, sino que tiene un plugin que se puede integrar con el IDE de desarrollo, y a medida que el desarrollador está codificando, el plugin le va avisando cuando está haciendo un error. Entonces, por ejemplo, en lo que veíamos del null pointer, si él va codificando y hace reference.add, le va a decir, cuidado, porque reference en alguno de los branch podría ser nulo. Y entonces el desarrollador, al momento que está desarrollando, va a corregir ese código. Entonces eso no se va a convertir ni siquiera en un ISU, porque en el momento que lo hace, lo corrige. Entonces es de esa forma que realmente podemos achicar esa curva que decíamos, aplanarla, porque en el momento que se está haciendo el error, se está corrigiendo. Entonces eso para mí es de las cosas más importantes que tiene Sonar en la integración con el desarrollador. Entonces, esto es lo que les voy a contar de la herramienta. Ahora les voy a contar un poco nuestra experiencia trabajando con la herramienta. Nosotros hace más de 5 años que trabajamos con Sonar en distintas organizaciones y proyectos, y lo que hemos aprendido es que, como toda herramienta, esto lo hemos aprendido, bueno, ya todos ustedes saben, como toda herramienta, la herramienta está muy bien si hay una metodología de trabajo detrás. No es pongo el Sonar y el Sonar automáticamente me va a sacar mis problemas de calidad de código. No, no, no. El Sonar nos va a decir un montón de cosas, pero si yo no trabajo en una metodología detrás, no voy a obtener los resultados que quiero. Es muy importante definir el perfil de calidad. Si se acuerdan, el perfil de calidad es qué reglas voy a aplicar, adaptándonos a la organización y la tecnología. Las reglas dependen de con qué lenguaje estoy trabajando, con qué frameworks estoy trabajando, con un montón de cosas que tienen que ver con la organización y la tecnología y las personas también. Y una cosa muy buena que tiene es que puedo revisar también buenas prácticas e implantarlas en la organización a partir de las cosas que me dice Sonar. Por ejemplo, nosotros a partir de cosas que nos dice Sonar hemos logrado mejorar el manejo de excepciones, que es una cosa que se hace fatal en todos los proyectos, no solo en los nuestros, en todo el mundo. El manejo de excepciones en general es una cosa que se hace bastante mal. Nosotros hemos logrado de alguna forma, bueno, encauzar eso. También una cosa que vimos muy buena es que, por ejemplo, nosotros que trabajamos mucho con Java, por ejemplo, a partir de Java 8 hubo un cambio muy grande en la forma de trabajo con Java. Y Sonar tiene en cuenta esto, y cuando se está codificando te dice, ya en la versión 1.8, el try catch no lo hagas así, hazlo usando el try with resource, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas hacen que el desarrollador, por ejemplo, que lleva muchos años desarrollando en Java 1.6, con Sonar rápidamente puede ir aprendiendo buenas prácticas de Java 1.8. Entonces, tiene muchas cosas buenas en ese sentido de buenos hábitos de trabajo. También nos ha ayudado mucho a detectar duplicaciones, que detectar código duplicado es una cosa bastante complicada en los proyectos. Nos ha ayudado también a ver la cobertura de las pruebas y la complejidad ciclomática de los métodos. Sonar le llama complejidad cognitiva porque tiene una forma especial de calcularlo, pero nos ha ayudado a ver aquellos métodos que son muy grandes o muy complejos y ver cómo hacer el refactoring de eso. Entonces, en sí lo que nos ha ayudado mucho es aprender a gestionar esta calidad de código. De nuestras experiencias les voy a contar 3 tipos de proyectos con los que nosotros trabajamos y cómo trabajamos distinto en cada tipo de proyecto con Sonar. Uno de los proyectos que nosotros trabajamos mucho es que muchas veces hay organizaciones o clientes que nos contratan para que nosotros seamos la oficina de calidad de esa organización.
Esa organización o ellos mismos desarrollan software o ellos tienen otros proveedores de software, que no somos nosotros. Entonces nosotros simplemente vamos a hacer la parte de calidad del código, digamos, tercerizan en nosotros la parte de calidad de código. En esos casos, nosotros lo que hacemos es ayudar a instalar la herramienta, o la instalamos, que la verdad que instalar la herramienta es una cosa muy, muy fácil. Definimos reglas y estilos a aplicar según la tecnología, y esto es una cosa muy importante, no solo las reglas, sino el estilo de código que se va a trabajar en la organización, qué estilo, qué normas de codificación se van a usar. Definimos los umbrales de calidad que se va a pedir a cada proyecto, por ejemplo, lo que hablábamos antes, que haya menos de un 10% de duplicaciones, ese tipo de cosas. Entonces definimos en sí la metodología con la que se va a trabajar, y luego hacemos un seguimiento de todos los proyectos que tengan en la organización a lo largo del tiempo. ¿Qué beneficios hemos visto de esto? Hemos visto que la empresa puede comparar proyectos e identificar mejoras en sus mismos proyectos o con distintos proveedores, pero proyectos que tiene de la misma empresa. Cuenta con métricas siempre actualizadas para conocer el estado y la mantenibilidad de sus proyectos, y puede cuantificar el costo de acometer las mejoras. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos, en este proyecto las duplicaciones son mayores al 10% y habría que revisar cómo se puede mejorar esas duplicaciones, Sonar nos da una estimación, que siempre es muy baja, o sea, siempre hay que volver a hablar, porque siempre nada es tan fácil, pero por lo menos tenemos un número sobre el cual hablar y poder planificar. Otro tipo de proyectos que los que trabajamos es cuando nosotros somos los desarrolladores, ¿no? Que es lo normal, bueno, no es lo normal, tenemos ambos tipos de proyectos. Cuando nosotros somos los desarrolladores, hay dos tipos de proyectos. Proyectos nuevos que empezamos, o sea, imagínense, ahora viene mi jefe y me dice, vea, vamos a empezar tal proyecto, ponete con el Sonar. Entonces yo le digo, ¿quién es el equipo? Si el equipo ya ha trabajado con Sonar, pues facilísimo, ponemos el Sonar, lo generamos y eso ya es muy fácil, va muy fácil. Si el equipo nunca ha trabajado con Sonar, que ya casi no pasa, pero a veces pasa que hay gente nueva que ha entrado al equipo, o lo que sea, lo primero que tenemos que hacer es explicarle las reglas, explicarles cómo funciona Sonar, porque una cosa muy difícil o que cuesta mucho es entender las reglas. A nosotros nos llevó mucho tiempo entender esas reglas, entonces nosotros les explicamos a nuestra gente, cuando el Sonar dice tal cosa, hay que hacer tal otra, ¿no? O sea, un poco explicar cómo trabajar con las reglas. Una cosa muy importante que nosotros hemos hecho y que ya tenemos definido a nivel organizacional es un estilo de código. Nosotros tenemos una plantilla de código para casi todos los lenguajes con que trabajamos. Entonces, ¿qué es una plantilla de código? Pues es eso, es simplemente decir, los if, ¿dónde vamos a poner las llaves? ¿Arriba o abajo? Pues bueno, en mi empresa, por ejemplo, se hizo una encuesta a boca de urna, ¿sí? Y la mayoría querían las llaves arriba y las llaves se ponen arriba. Entonces ahora, si hay alguien que le gustaba las llaves abajo, pues no, el estilo de código dice que las llaves arriba. Y así hemos definido muchas normas de codificación que hacen mucho a la calidad del código también. Un código bien estructurado y bien escrito hace mucho a la legibilidad de ese código. Usamos SonarLint de forma sistemática, nuestros desarrolladores siempre usan SonarLint para encontrar los errores apenas suceden, aunque siempre se puede pasar alguno y SonarLint tampoco es infalible, pero bueno, la cantidad de errores que al final pasan es mucho menos. Y entonces, en proyectos nuevos, donde se utiliza Sonar desde el principio, el tiempo invertido en la calidad de código es mínimo. O sea, el tiempo que yo invierto en ese tipo de proyectos, o la gente de mi equipo, es mínimo. Otra cosa, otro cantar, es proyectos con años de mantenimiento, que también tenemos. Nosotros tenemos clientes que hace años que hacemos el software, y en un momento dado hemos decidido poner SonarQube. Y entonces, claro, la primera vez que uno pone en SonarQube en un proyecto de 5 años de mantenimiento, donde el proyecto está en producción además, bueno, lo que se encuentra no siempre es bonito. Entonces, ahí hay que definir otra metodología de trabajo. ¿Cómo trabajamos con esos proyectos que están ya en producción? Entonces, esos proyectos en general se hacen evolutivos correctivos, o sea, o se evoluciona algún requisito, o se corrigen bugs que ya existen. Entonces,
en esos proyectos vimos que era muy importante el tema del refactoring. O sea, nosotros nos encontrábamos, por ejemplo, que el cliente quería evolucionar, supónganse, una determinada clase. Pero claro, íbamos a ver la clase y la clase ya tenía más de 1000 métodos, más de 1000 líneas. Entonces, una clase que tiene más de 1000 líneas, que le vas a evolucionar y le vas a poner más funcionalidades, pues es complicado. Ahí mejor es hacer un refactoring. Entonces, esto nos ha permitido trabajar con Sonar en ir y poder hablar esto con el cliente y decirle, mira, esta clase ya tiene 1000 líneas o 1500 o los que tenga, vamos a hacer un refactoring. Entonces te planteamos, a la vez de generar nuevas funcionalidades, ir refactorizando lo que ya existe. Entonces, bueno, esto que se dice muy fácil, no es nada fácil, sobre todo en código que está en producción, hay que hacerlo muy medido, hay que saber muy bien qué se está tocando, hay que tener pruebas para hacer todo esto, pero sí que la herramienta nos ha ayudado muchísimo. Pero como ven, es totalmente otro mundo cuando estamos hablando de proyectos nuevos o cuando estamos hablando de proyectos que están en mantenimiento. Pero nos ha ayudado mucho el Sonar en los proyectos en mantenimiento con la comunicación con el cliente, ya que otra vez el cliente cuenta con métricas para conocer la calidad interna y ver dónde están los problemas y definir un proceso de mejora. Entonces, de esa forma también nosotros mejoramos la mantenibilidad de un software que estamos manteniendo, y que es muy importante, porque si el software no se mejora la mantenibilidad, llega un momento que mantener ese software no lo quiere hacer nadie, no hay ningún desarrollador que quiera trabajar en ese software. Entonces, eso también vemos como una bondad muy grande del Sonar. Entonces, bueno, ya para terminar, ya voy media hora, respecto a los beneficios que tiene esta herramienta para nosotros. Lo que les decía, desde el punto de vista del equipo de desarrollo, se dispone de una herramienta que les ayuda a reflexionar sobre el día a día, los detalles técnicos, identificar malos hábitos, y no saben la cantidad de malos hábitos que encuentran los desarrolladores cuando empiezan, dicen, ay, pero yo pensaba que esto se hacía así, y esto, desarrolladores muy buenos, no estoy diciendo, es que claro, todos tenemos malos hábitos, entonces esto sí que te ayuda mucho, ayuda a unificar pautas de desarrollo, y por ejemplo, bueno, este año no, porque con la pandemia nosotros estamos haciendo teletrabajo ya hace más de un año, pero antes cuando estábamos en la oficina, a mí me hacía gracia porque a veces se juntaban dos desarrolladores a trabajar en una misma máquina, y uno empezaba a codificar y el otro decía, no, eso no lo hagas, que el Sonar te va a pitar. O sea, lo tienen tan metido en la cabeza, las reglas de Sonar, que ya saben cuándo el Sonar. Entonces, eso es genial, esa es la forma, o sea, ellos hacen suyas las reglas de Sonar, y eso es la forma de mejorar la calidad de código. Desde el punto de vista de la empresa, ya les digo, nosotros estamos encantados con la herramienta, porque no solo involucra a nuestros propios desarrolladores en un proceso de mejora continua, por ejemplo, lo que les contaba de Java, de poder mejorar sus competencias en Java, sino que además a nosotros nos permite, por ejemplo, una persona que trabajó, pónganse en un proyecto Android, utilizando Sonar, ya tiene su plantilla, ya sabe cómo trabajar, ya conoce las reglas, nos es muy fácil meterlo en otro proyecto Android con Sonar, porque ya sabe, la forma de trabajo es la misma en la organización, entonces nos permite unificar y que el cambio de personas sea mucho mejor, más rápido. Y además nos permite a nosotros mirar y comparar nuestros propios proyectos. Y desde el punto de vista del cliente, recibe desarrollos con código menos propenso a errores y mayor grado de mantenibilidad futura, que al final es una cosa muy importante para el cliente, porque nosotros al cliente le estamos vendiendo un software, pero ese software él lo va a utilizar por un tiempo muy largo. Y lo bueno que ven, sobre todo esto lo estoy poniendo desde el punto de vista del cliente, porque hemos visto que el cliente ve esto como algo bueno, que ven en SonarQube como alguien, un tercero, que genera o sea, que aplica estas reglas y da una métrica objetiva. Entonces ellos lo ven como una muy buena forma para poder comparar y contrastar calidad. Bueno, no todo es bueno, o sea, es una herramienta muy buena, nosotros estamos muy contentos, pero hay muchos puntos en los que hay que tener atención. Por ejemplo, existen falsos positivos, al final Sonar es un robot, y cuando agarra código, él pasa sus reglas, y hay veces que se equivoca, porque tiene bugs, o porque para ese proyecto en particular no aplica. Entonces, hay que revisar, hay que explicarle al desarrollador que Sonar se equivoca, y que primero hay que tener una mente crítica y mirar a ver si Sonar realmente está dando un error. Y en caso de que la regla esté mal, a veces puede ser que Sonar se equivocó,
pero la regla está bien, y hay veces que la regla está mal y hay que sacarla. SonarQube, tanto SonarQube como SonarLint no son muy intuitivos de usar, tampoco son muy difíciles, pero no son lo más intuitivo del mundo, y SonarLint, por ejemplo, tiene a veces, hay algunos issues que no aparecen en SonarLint y luego aparecen en SonarQube, pero de todas formas, creemos que es una muy buena herramienta a usar. Y entender las reglas, lo que les decía, nosotros hubo reglas que nos llevó mucho tiempo de estudiar y de mirar y ver qué nos quería decir Sonar para darnos cuenta qué quería decir la regla. Una cosa muy importante, a los clientes les gusta mucho Sonar porque les da métricas muy rápido y les dice dónde están los issues. Pero luego lo que no les gusta es gastar en arreglar esos issues. O sea, al final es lo de siempre. La calidad tiene un coste, y si nosotros queremos código de calidad, tenemos que invertir en arreglar el software para tener código de calidad. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, que se necesita un tiempo extra para resolver esos issues. Y otra cosa muy importante que también nos ha pasado en algún cliente que pensaba que por tener software, por tener SonarQube instalado, llegó a tener un software cero defecto, y eso no es así. Esto simplemente es una herramienta de calidad de código. No nos asegura en ningún momento que el producto no falla, ni que hace lo que tiene que hacer. Para eso está el testing, que van a tener muchas charlas en este congreso para hablar sobre ello, pero eso es muy importante de tener en cuenta. Esto nos ayuda a la mantenibilidad del software, pero no a que el software sea cero defectos. Bueno, y entonces ya que les conté todo esto, les cuento que el 20 de septiembre en el Centro de Ensayo de Software voy a estar dando un curso de un mes sobre calidad de código en el testing, utilizando la herramienta SonarQube. Entonces, bueno, si les interesó y quieren profundizar más, es un taller, y bueno, encantada de verlos por ahí. Y eso es todo, no sé si tienen preguntas, me fui un poco de tiempo, pero bueno. Bueno, Bea, muchísimas gracias. La verdad que muchas gracias y felicitaciones por la exposición muy clara. Me alegro. Arrancamos un poco ahí atrasados hacia lo loco, pero la verdad que agarraste enseguida bárbaro y fue muy clara la exposición. Lucas, por ejemplo, es el primero en levantar la mano, ya vamos contigo. En primer lugar, tenemos una consulta que te preguntan, siguiendo el ejemplo en esa clase de más de 1000 líneas, ¿qué tipo o métodos de refactoring hacen o siguen? Bueno, depende depende tanto, o sea, a ver, miramos mucho de las reglas de Sonar, miramos mucho las que tienen que ver con la complejidad, ¿no? Entonces, obviamente, vamos hacia los métodos más complejos y vemos de poder romper por ahí, ¿no? Pero el tema es que nos ha pasado, por ejemplo, de métodos muy grandes que tienen muchas interdependencias entre sí, métodos que llama a otro método, que llama a otro método. Entonces ahí no queda otra que sentarse, mirar el método y empezar a ver a quién llama, a quién llama, a quién llama, ver el árbol de llamadas e ir extrayendo según, obviamente con gente, esto lo hacemos en general, desarrollador, calidad y analistas, y viendo que ese método, a quién le llama, cómo podemos partir en algún momento esas llamadas, y teniendo en cuenta a la gente del negocio que sabe que eso que estamos partiendo tenga una lógica, ¿no? No es partir métodos por partir, sino que sean conceptos para que no quede una cosa que después nadie lo pueda mantener. Entonces, digamos que el refactoring es una cosa muy difícil. Intentamos agregarle pruebas unitarias, pero también tengan en cuenta que pruebas unitarias en métodos grandes es muy difícil de hacer, porque hay que moquear muchísimas llamadas. Entonces, no es fácil, ¿no? No hay como un método que te pueda decir, use tal método de refactoring. No, en este tipo de cosas es sentarte, hablar, ver, mirar bien, luego ver bien cómo se va a probar, porque estamos hablando de cosas que están en producción. O sea, por más malo que esté el software, está en producción funcionando bien. Entonces, si yo lo toco, lo dejo bonito, pero después no funciona, el cliente te mata. Entonces, hay una presión importante ahí en esos refactoring. No sé si más o menos contesté la pregunta. Bien. Después tengo levantando la mano a Lucas. Lucas, si querés podés activar el micrófono. Dale, ahí va, gracias. Bueno, muy buena la charla, Beatriz. Te quería consultar, más que nada en base a una experiencia que he tenido, y bueno, vos que tenés bastante experiencia en este tema, ¿cómo se plantea cuando el equipo es pequeño
o es una startup, por ejemplo, y quieren empezar a implementar esta herramienta, pero justamente es sobre código que ya está desarrollado, que quizás ya tiene un año. He visto que fracasa muchísimo en este tipo de empresas donde no hay tantos desarrolladores y justamente hay que sacar feature lo más rápido posible porque se está innovando por algo y no hay tiempo de estar arreglando este tipo de cosas. ¿Te ha tocado en alguna experiencia? ¿Cómo has actuado? ¿Cómo lo has resuelto? A ver, nosotros con empresas pequeñas no trabajamos, porque claro, nosotros somos una empresa de desarrollo de software y en general cuando trabajamos o con empresas que no se dedican al software o de empresas grandes que se dedican al software. Pero a ver, respecto a lo que me decís, sí, yo entiendo que para una startup, que quizás estamos hablando de una o dos personas, es difícil mejorar los ISUs, pero yo creo que es súper importante que lo apliquen a la herramienta, porque la herramienta te da una foto. Y ya nomás esa foto te dice mucho. Entonces, si yo tengo un software y le saco una foto y me dice que tiene un 30% de duplicaciones, hay que mirar qué está pasando ahí. Porque eso es un dolor de cabeza mañana. Porque si ahora tenés un 30, mañana, sin tocar nada de código, sin mejorar esa mantenibilidad, vas a tener un 40 y después un 50. Entonces, y también mirar malos hábitos, porque es lo que te decía, o sea, al final, tú metes Sonar en cualquier proyecto y salen X cantidad de reglas. Por más que meta 1000 reglas, siempre las reglas que va a haber va a ser 30 o 40, porque los desarrolladores siempre cometen los mismos errores. Pero no son siempre los mismos en todos los proyectos, sino que dependen de los malos hábitos de cada grupo de personas. Entonces es muy importante ver en esa startup qué problemas están teniendo, si es que hacen métodos muy complejos, si es que hacen clases muy complejas, si es que tienen mucho acoplamiento, si es que tienen muchos bugs, por eso porque programan rápido. Entonces sí que pueden, de mirar lo que les da la herramienta, sacar conclusiones para mejorar la mantenibilidad del producto, ¿no? Bueno. Bien, sí, gracias. Tengo una más, si puede ser en base a eso. No sé si te ha tocado algún equipo que establezca alguna regla o algún objetivo, por ejemplo, ya tenemos todo ese código funcionando y salieron X cantidad de normas que no se cumplen o algo. No sé si te ha pasado que establecieron algún objetivo, che, por mes o por sprint tenemos que mejorar el 10% de lo que sale en Sonar o algo por el estilo. Sí, nosotros, por ejemplo, en los proyectos que están en mantenimiento, a ver, en los proyectos nuevos no funciona así porque al final los ISUs que van saliendo se solucionan enseguida, porque son proyectos nuevos, los vamos mirando y se van solucionando. Pero en los proyectos que están en mantenimiento, por ejemplo, uno de los proyectos que yo trabajo intensivamente en ese proyecto, es un proyecto de muchos años de mantenimiento y lo que nos pusimos nosotros como metodología es, en los nuevos, claro, acá sí que trabajamos con el Delta, en el código nuevo que agregamos, pedimos determinadas cosas de calidad. Decimos, no puede haber blockers, no puede haber criticals, los criticals y blockers se solucionan enseguida, no podemos estar metiendo más código duplicado, hay un montón de cosas que pedimos al nuevo código, ¿no? En los proyectos que están en mantenimiento. Entonces sí que, según la situación, se piden cosas distintas, ¿no? Bueno, muchas gracias Lucas por la pregunta. Le damos paso a Isaac, que tenía la mano levantada, y después te voy a hacer un resumen un poco, porque hay preguntas que son un poco similares en el chat. Te hago un resumen un poco para que expliques. Isaac, si querés activar el micrófono nomás. Vale, muchas gracias. Quisiera preguntar, ¿cómo se puede integrar la cultura DevOps en una empresa que no la tiene? ¿Qué ruta de aprendizaje de pronto habría que seguir para poder integrarla hasta llegar a un punto en el que sea factible u oportuno poder empezar a integrar el SonarQube? A ver, yo creo que el SonarQube lo podés integrar desde ahora. O sea, Sonar, no necesitas tener un Jenkins, o sea, o un gestor de integración continua para funcionar el Sonar. El Sonar funciona por sí solo, o sea, tú te instalás el Sonar, lo bajás, lo descargás, te lo instalás, le decís dónde está tu proyecto, y lo ejecutás y ya te da una solución, aunque no tengas integración continua. Luego, el proceso de integración continua es como todo, o sea, lo que hablábamos antes, son herramientas, no hay más. O sea, el proceso de integración continua es decir, tengo un Jenkins funcionando, bueno, tengo que tener a alguien que sepa cómo hacer funcionar en Jenkins, pero el tema es la metodología detrás. O sea, lo que hablábamos antes, las herramientas sin una metodología detrás es muy difícil. Entonces,
yo creo que hay que empezar de a poco. Si no lo tienes, hay que empezar de a poco. Por ejemplo, con Sonar puedes empezar muy bien, con pruebas unitarias puedes empezar muy bien teniendo un Jenkins para que te haga por lo menos el build de forma automática, y luego ir agregando cositas a eso. Pero sobre todo tienes que tener muy clara la metodología, y eso se va haciendo camino al andar, ¿no? Se va aprendiendo según las necesidades de cada empresa. Bárbaro, muchísimas gracias. No. Gracias, Isaac. Después, otra pregunta que más o menos te voy a comentar por dónde viene, es por el lado claro, de equipos que de repente no son chicos o tienen un poco acotados los recursos, y bueno, ¿quiénes deben tomar ese rol? ¿Quiénes deben ponerse un poco manos a la obra con esto? Por ahí viene un poco, te preguntan si la calidad de Sí. código le habla un desarrollador, un analista. Un desarrollador. Yo, por ejemplo, el curso que les comentaba que doy en el CES, es un curso para desarrolladores. O sea, es que la calidad de código es del desarrollador. O sea, yo, por ejemplo, no soy desarrollador, por más que trabajo con los desarrolladores, no soy desarrollador. Entonces, es muy fácil para mí decir, oye, no hagas null pointer, oye, no hagas código comentado. No, el que tiene que saber eso, y es lo que hablábamos, el que tiene que introducir las reglas en su cabeza, es el desarrollador. Entonces, es el desarrollador el que tiene que hacer suya esta herramienta. Por ejemplo, si yo fuera desarrollador, lo que haría es instalarme un Sonar y tener SonarLint siempre en mi IDE de desarrollo, porque así sé que estoy minimizando la cantidad de fallos que estoy haciendo al desarrollar. De esa forma sé que estoy haciendo un código mejor y un código limpio. O sea, al final hay toda una corriente que la calidad empieza en el desarrollo, ¿no? Y es la corriente correcta para mí. O sea, la calidad está en el desarrollador. O sea, luego los testers ayudamos a mejorar esa calidad, pero es el desarrollador el que tiene que generar código de calidad. Bien, perfecto. Bueno, después una cortita es si SonarQube está para Visual Studio Mac. Para Visual Studio Mac, no lo sé, para Visual Studio sí. Pregunta específica. Para Mac no lo sé. Bueno. Para... Yo te la leí así literal. Y después lo otro que te preguntaban, justamente relacionado a lo último que comentaste, en el proceso de desarrollo del software, ¿cuál considerás que es la principal mala práctica? Por la experiencia, ¿qué es lo...? Si tenés que decir alguna, ¿te la jugás por alguna en especial? La principal mala práctica, pues yo creo que es hacer las cosas apurados. O sea, cuando viene el jefe y nos dice hay que sacar la versión para allá, o cuando el cliente nos dice hay que sacar la versión para allá, y ahí desarrolladores que son súper buenos desarrollando y que saben muy buenas prácticas, bajo presión nadie hace las cosas bien. Entonces eso ahí es la peor práctica, es cuando el cliente no entiende que la calidad tiene un costo, lo que hablaba antes. Clientes que quieren software de calidad sin querer pagar la calidad. Eso es lo peor para mí. O sea, lo que veo bastante a diario y lo que más me molesta. Bueno, y justamente una de las preguntas también venía enganchada a eso, a cómo hacían para convencer a los clientes de invertir en esto, de invertir en calidad. Bueno, en el caso de SonarQube, nosotros, la verdad que todos los clientes que tenemos, y que en esto tenemos muchos, todos usan la versión open source, o sea, la versión gratis, ¿no? Entonces, en ese caso, sí que es lo bueno que tiene la herramienta, que al ser gratuita, solo tienen que pagar la consultoría para empezar a usarla, y si más o menos lo usan bien, luego es un costo bastante bajo de inversión para los beneficios que dan. ¿Cómo era la pregunta, Aníbal, que se me fue? No, en realidad era un poco lo que estaba respondiendo, cómo hacían para convencerlos de que inviertan en esto, pero bueno, era un poco lo que decías, la inversión va por el lado de la consultoría y el tiempo, me imagino. Sí, la inversión va para el lado de la consultoría. Nosotros en general, claro, yo también dentro de la empresa trabajo más que nada mucho con los proyectos que son open source, y trabajamos mucho con herramientas open source. Entonces por eso decía, la herramienta para nosotros es un fin, no es el fin en sí mismo, es una herramienta. Entonces el fin es mejorar la metodología y mejorar las buenas prácticas. Entonces, para el cliente la herramienta en sí no tiene el costo es eso, gastar en calidad. Claro. Bueno, vamos entonces con la última pregunta, que ya tenemos prontos también a los próximos oradores en el otro canal. Te hago la última entonces, Beatriz.
¿Cuál es la ruta de formación que puedes aconsejar desde tu experiencia para que una persona del común inicie una capacitación en testing? ¿Es necesario iniciar como desarrollador? Bueno, claro, ahí en realidad estaba leyendo un poco, bueno, A ver, yo creo que no es necesario, a ver, no sé, yo te digo la verdad, yo cada vez más en mi trabajo, así como yo antes, por ejemplo, cuando trabajaba para el CES y tal, y claro, hacíamos testing tercerizado, estaba bastante lejos del desarrollo, yo veo que cada vez más el tester va hacia un tester automatizador, un tester metido dentro del equipo de desarrollo. Entonces, si vos no sabes desarrollar, es muy difícil trabajar con el desarrollador, o sea, ayudar, yo por ejemplo en mi trabajo ayudo a los desarrolladores a hacer pruebas unitarias, ayudo a los desarrolladores a hacer pruebas de integración, entonces si vos no sabes desarrollar, es muy difícil que puedas ayudar en eso. Por ejemplo SonarQube son reglas sobre cosas de desarrollo, si vos no sabes desarrollar, o sea, mínimamente yo creo que cada vez más, no digo, sigue habiendo un nicho de mercado de gente que sepa probar sin tener que tocar código. Pero cada vez más, y sobre todo con esto de las metodologías DevOps y las metodologías ágiles, donde calidad es parte del equipo de desarrollo, una persona tiene que cada vez más arremangarse y saber de los lenguajes y las tecnologías que se están usando en el equipo. Bueno, Bea, hasta por ahí, en realidad después el resto, bueno, hay un montón de comentarios felicitándote Muchas gracias. por lo buena que estuvo la charla, lo mucho que aportó. Bueno, me alegro. Después quedate leyendo el chat que tenés un montón de comentarios Bárbaro. muy buenos para la charla, así que felicidades. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes, que el evento está buenísimo, la verdad me encanta, además es de las cosas buenas de la pandemia, ¿no? Poder ver este tipo de cosas que yo últimamente las pierdo siempre por no estar ahí, entonces bueno, me parece genial porque además me parece que el nivel de testing en el Uruguay es muy alto y me encanta poder participar, bueno, no voy a poder participar en todas por el horario, pero sí espero después poder ver las grabaciones, porque me parece que está súper bien y tiene un nivelazo todo el evento, que la verdad que los felicito por el trabajo. Muchísimas gracias. Es un esfuerzo de todos y el nivel del evento lo hacen ustedes los oradores. Así que nada, gracias a ti. Hoy bueno, nada, y que... decirle a la gente que si tienen alguna duda que me escriban, bueno, al mail que está ahí y que encantado les contesto. ¿Vale? Excelente. Muchas gracias, Bea, y gracias por el Perfecto. esfuerzo de la hora.